Buenos días alumnos, alumnas y apoderados. Esta es la retroalimentación de matemática para quinto básico y realizado por la profesora María José Zúñiga, que les habla. Bueno, primero espero que se encuentren muy bien, que estas 2 semanas en realidad hayan descansado. También les solicito que las guías las vayan dejando en su cuaderno, o si no las pudieron imprimir, el desarrollo de esta, ¿ya? Me interesa en realidad que corrijan aquello que no está bien, que le vayan colocando un puntito al lado y que vayan anotando lo que corresponde, para así poder afianzar sus aprendizajes y mejorar, ¿ya? Porque uno también aprende a través del error. El objetivo de esta sesión es resolver operatoria básica con números naturales. Ese es uno de los primeros objetivos de la guía. Ya. La guía número 1, los primeros ejercicios que aparecían eran sumas con reserva, ¿ya? Los resultados de la letra A era 1.844.787, letra B 10.137.127 y letra C 2.097.905. Posteriormente, en el número 2 romano, decía que había que multiplicar y los resultados son los siguientes. Dice así: 56.581 por 304 es 17.200.624. Letra B, 564 por 37, el resultado de los factores es 20.868. La letra C, 564.321 por 80, el resultado es 45.145.680. Y por último la letra D, que dice 657 por 25, el resultado será 16.425. Bueno, posteriormente la número 3 aparecen restas con reserva, y por lo que observé en clases igual existían errores. Yo enseñé un método que era colocar la reserva abajo, o bien podían usar el método que siempre usamos, que es colocando la reserva arriba. Ya por el camino que usted lo haga siempre debe dar el mismo resultado. Con respecto a la letra A, el resultado es 5.787, en la letra B 364.578, la letra C 40.328 y la letra D 15.122. Bueno, y lo último que aparecía acá eran las divisiones. Bueno, lo penúltimo en realidad, que los resultados eran: la letra A, 7.948 dividido en 7 da como resultado 1.135, 565 dividido en 5 da 113 y 45.682 dividido en 6 da como resultado 7.613. Bueno, y esto sí era lo último que aparecía en la guía, que eran 2 ejercicios de operatoria combinada. Aquí se ve claramente cuál es el primer resultado. Lo primero que se resuelve en este caso es el paréntesis, y en este hay una suma, y después el resultado que se me da ahí se desarrolla con la resta. Por lo tanto tendré que restar 113.359 menos 56.987, y eso dará 56.372. Bueno, para este ejercicio aparece un paréntesis que tiene la operatoria de la resta. Es lo primero que resuelvo, y el resultado que eso entregue se suma con el 3.567. Entonces el resultado del paréntesis de la resta da 480, y más 3.567 se obtiene como resultado final 4.047. Ya, el objetivo para esta guía era reconocer la escritura y valor posicional de los números. Entonces la guía número 2 dice: escriba con palabras los números. En el primer caso hay que escribir 5.649.218. La letra B, 12.578.640. Y la letra C, 24.600.003. Bueno, este ejercicio decía que había que unir con una línea. Para que quedara más claro, yo cada numerito lo ubiqué al lado del que correspondía, ¿ya? Las palabras
con la cantidad. Entonces la primera era 8.007.000, en la segunda era 8.007.007, 8.700.007, 8.700.077 y 8.777.000. Bueno, en este ejercicio en la guía apareció un ejemplo de los valores posicionales y usted lo podía considerar, en realidad no estaba muy bien dada la instrucción, podía producirse ciertas equivocaciones como se produjeron, por eso di las dos opciones. La letra A decía, tiene 5 cifras, 3 unidades de 1000 y 7 decenas. Entonces, en la otra decía, tiene 8 cifras, 4 unidades de millón y 9 decenas de 1000. En la última tiene 9 cifras, 2 decenas de millón, 8 unidades de 1000 y una centena. Entonces, como se dio este error y me preguntaron, yo dije que uno podía hacer que permanecieran estas cifras, es decir, que por ejemplo la primera tiene 5 cifras, pusiera las 5 rayitas se supone, 3 unidades de 1000 y 7 decenas, y luego poner los dígitos que ustedes podía colocar que fueran del 1 al 9, ¿ya? Y otras personas también lo hicieron con el ejemplo que yo había dado, y desde ahí sacaron la cifra final. Cualquiera de las dos maneras está bien, o sea, por ejemplo, yo acá podría haber puesto en la primera el 1, el 3, el 8, el 7 y el 5. Y se iba a seguir cumpliendo que el número 13.875 iba a ser un número que tenía 5 cifras, 3 unidades de 1000 y 7 decenas, ¿ya? Lo mismo para la que tiene 8 cifras, ¿ya? Lo que aquí había que considerar es que tuviera 4 unidades de millón y 9 las decenas de 1000. Y a los costados uno podía colocar los números que quisiera. En el primer dígito sí, el que está antes del 4, el que está en la decena de millón, debía ser del 1 hasta el 9. Ya no podía ser 0 porque si no iba a ser con menor cantidad de cifras. Y también hay personas que lo hicieron con el ejemplo que yo había dado en la guía, o bien de esta manera que estoy explicando ahora. Lo mismo para el que tienes 9 cifras, 2 decenas de millón, 8 unidades de 1000 y una centena. Lo que interesa con este ejercicio es que en realidad usted logre identificar el valor posicional de cada cifra o dígito, ¿ya? Ya sea que lo haya hecho de una manera o de otra. Bueno, acá en este caso puse que podían ser ocupando los números de la tabla del ejemplo. Entonces en el primer caso sería 93.271, en el segundo la letra B 74.960.352 y en la letra C 324.908.175. Ya cualquiera de las dos opciones que usted haya realizado estaría bien. Ya, este ejercicio dice, escriba el valor que representa el dígito destacado en cada número. Por ejemplo, acá dice 3.457.000, el dígito destacado representa 400.000. Bueno, yo en los ejercicios en general consideré que el dígito destacado, por ejemplo, iba a ser el 4, ya guiándonos por el ejemplo. Por lo tanto, en el primer ejercicio sería 400.000 y 4, porque el 4 acá aparece como en la centena de 1000 y el 4 allá aparece en las unidades. Y por último, en 23.345.600, el 4 está ubicado en la decena de 1000, por lo tanto sería 40.000. Ahora, en cuanto a la letra C, no aparece el dígito 4, por lo tanto yo la dejé como nula, ¿ya? Ahora, si no lo hizo porque no lo entendió, bueno, ahora es momento de hacerlo y que señale como el dígito destacado, si no lo coloqué ahí bien o si no se vio bien, que era el número 4. Ya, dice, escriba el número que corresponde a cada descomposición. Entonces, dice 7 unidades de millón, más 6 centenas de 1000, más 3 decenas de 1000, más 2 unidades de 1000, más 8 decenas, más 7 unidades, es lo mismo que 7.632.087.
Pues la letra B, faltó colocar la unidad de millón, no se hacía ya. Igual hay un caso de un apoderado que me preguntó y le dije que le pusiera el 1 a la unidad de millón, ¿ya? Entonces ahí sí, claro, podría dar un resultado. Pero por lo general, como no sale y no le respondía a todos, porque no todos mandaron sus cosas, entonces déjela como nula esa. En la letra C dice 7 decenas de millón, más 3 centenas de mil, más 3 decenas de mil, más 3 unidades de mil, más una centena, más 9 decenas, más 9 unidades, es lo mismo que 70.333.199. Y la letra D dice 9 centenas de millón, más 7 decenas de mil, más 9 unidades de mil, más 6 decenas, más 8 unidades, es lo mismo que 900.079.068. Bueno, en este ejercicio se dice que encierra con un círculo según se indica, con rojo los números que sean menores que 6.435.000, ¿ya? Bueno, ella dice registraron los que eran menores que ese número. Y en la otra dice, con rojo los números donde la decena de 1000 es mayor que 2. Y ahí también aparecen donde la decena de 1000 es mayor que 2. Ya, el objetivo de esta sesión es analizar el texto sobre la población mundial y responder refiriéndose a los grandes números, ¿ya? Esta es la semana que tuvimos que hacer como más guías, parece, creo. Ya, entonces dice, guía número 3, responder de acuerdo a lo leído en el texto. Hoy en día había muchas personas en la Tierra, el total de la población mundial es de alrededor de 7.000 millones de personas. Son muchísimas personas, pero existe la misma cantidad de personas en todos los países. Existen países con mucha población y otros con muy poca. El país que tiene mayor población es China, con alrededor de 1.333.400.000 personas. Otro ejemplo de un país con mucha población es India, que tiene alrededor de 1.181.140.000 personas. En Sudamérica, el país más poblado es Brasil, con alrededor de 202.270.000 personas. Eso es muchísimo, sobre todo si lo comparas con Chile, que solamente tiene alrededor de 17 millones de habitantes. Pero existen países aún más pequeños como Tuvalu, que tiene 10.500 habitantes. ¿Ya? Ese era el texto del cual ustedes de ahí tenían que desprender las respuestas. Entonces, en las preguntas acá hay información explícita, que comprensión lectora, que es de leer y encontrar, por ejemplo, cuántos habitantes tiene China, es la letra D, 1.133.400.000. En la número 2 dice, India tiene alrededor de, la letra D también era 1.181.140.000 personas. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? 202.270.000. ¿Cuál de los siguientes números es más cercano a la cantidad de habitantes de Chile? Y ahí uno también tenía que estimar, ¿cierto? El que estaba más cercano, que era como un poco inferir. 16.900.000. ¿Cuál es la diferencia de habitantes entre Chile y Tuvalu? Cuando a mí me hablan de diferencia, hablo que hay que realizar una operación que se llama resta. Por lo tanto, tengo que restar lo de Chile y Tuvalu. Entonces tengo que restar 17 millones con 10.500, creo que era lo de Tuvalu. Por lo tanto, el resultado me da 16.989.500. ¿Ya? La letra B. ¿Cuál es la diferencia entre habitantes de China e India? También restar. Y ahí era ninguna de las anteriores. Y el total de la población mundial es de 7.000 millones de personas, que eso lo daban al inicio del texto. Ya, el objetivo es reconocer el valor posicional en números naturales. Entonces esto se trabaja en la guía 4, se presenta un mapa, ¿ya? Nuestro planeta está dividido en 6 continentes, estos tienen diferentes extensiones que corresponden a las medidas de la superficie. Cuando me hablan de superficie estoy hablando de área que cubre, las cuales se pueden expresar en kilómetros al cuadrado. ¿Ya? Ahí sale la cantidad en América y también en Oceanía.
Y con respecto a eso son las respuestas siguientes que deben indicar. Entonces el primer ejercicio decía completa la tabla con la extensión de cada continente. Ahí está Oceanía y después América. Ya, por lo tanto, en Oceanía hay menor cantidad de habitantes que en América. Después dice, coloca una carita feliz que representa el dígito de la extensión en Oceanía. Y ahí era de 8 millones. Luego dice, escribe el valor que representa el dígito destacado en la extensión de América, 40 millones. En este ejercicio había que practicar, escribir el valor posicional correspondiente al dígito destacado en cada número. Entonces vamos a ocupar la habilidad de identificar. Entonces el primero dice que el dígito destacado es el 7 y en ese el 7 está ocupando 700 millones. Luego en la segunda el dígito destacado va a ser el 1 y acá sería 1.000 millones. En el tercero el dígito destacado va a ser el 2, por lo tanto va a ser 200.000. Y en la última el dígito destacado también va a ser el 2, pero acá el valor posicional es 2 millones. Ya, luego dice encierra en cada caso el número que cumple la condición dada. Y estamos ocupando la habilidad de aplicar. El 7 representa 700.000 unidades, por lo tanto el número que cumple con esa condición es 13.745.915. En la letra B el 6 está ubicado en la centena de millón y los que corresponden son 7.394.609.405 y también cumplen con la condición 8.647.605.435. Después dice, escribe los números que cumplen con la condición dada y analizar. Bueno, ahí simplemente hay que ver la serie que se dio y hay que decir, el 3 tiene mayor valor posicional. Bueno, en este caso el número 38.967.597. El 5 tiene menor valor posicional. Y buscar ahí cuál es el que tiene menor valor posicional, sería el número 789.931.250, perdón, 789.931.250. El 1 tiene mayor valor posicional que el 8 y cumple con esa condición el número 9.012.538.707. Y en la letra D que dice el 7 tiene mayor valor posicional que el 9, sería 7.905.521.403. Ya son muchos números, por eso me enredo un poco al hablar. Pero espero que cuando lo vean ahí lo puedan entender. Ya, este ejercicio era un desafío, igual yo se los expliqué con otros números cuando les explicaba cómo hacer la guía. Y dice, resuelve el siguiente problema y se está utilizando la habilidad de analizar. Ya, es súper importante que ustedes sepan que un problema lo pueden desarrollar de distintas maneras, no tiene por qué ser la que yo indico, ¿ya? En matemática no existe un solo procedimiento, uno puede llegar al resultado de distintas maneras, ¿ya? Siempre y cuando sea válido, puede ser hasta con un dibujito, ¿ya? Entonces dice el número 125.768.245, se aumenta en 3 el dígito ubicado en las decenas y decena de millón. Si además se disminuye a la mitad los dígitos que se ubican en la unidad de mil y en la centena, ¿cuál es el número resultante? Bueno, la respuesta y argumentación, porque es importante que además de tener una operatoria o algún procedimiento, el problema tenga respuesta, si no va a tener la mitad del ejercicio hecho. ¿Cuál es el número resultante? Entonces por eso hay que poner una respuesta ahí y una explicación. El número inicial es 125.768.245, se aumenta en 3 el dígito ubicado en las decenas y decenas de millón y queda 155.768.275. Si además se disminuye a la mitad los dígitos que se ubican en la unidad de mil y en la centena, se obtiene 155.764.165. ¿Ya? Y ese es el número resultante. Yo se los había explicado, pero con otros números. Me parece que con una cantidad menor. Ya. El objetivo de esta guía es aplicar la composición y descomposición de los números naturales.
La guía número 5 dice existen diversas formas de descomponer un número. La forma estándar, que representa un número como una adición, en la que cada sumando corresponde al valor posicional de cada dígito. Entonces ahí yo les doy un ejemplo y después sale mediante la suma, y luego la forma expandida, que se representa como una adición en la que cada sumando se descompone como un producto entre el dígito y un número que puede ser 1, 10, 100, 1000, 10.000, según la oposición que ocupe. Y también se les da otro ejemplo para que ustedes lo puedan desarrollar. Bueno, acá dice, señala el casillero que presenta la descomposición incorrecta del número, y hay que identificar, y ahí yo señalé para la letra A, que era el número 20.250.000. Ese era el error que había en la letra B, que era el número 100 millones, 1001, y en la letra C, que era el número 8.700, 8.000.700.000. Ya, en la siguiente, la número 3, dice que hay que descomponer los números según corresponde. Ya ahora hay que saber que si yo lo hago de la manera estandarizada, es decir, por la suma, o la expandida, que es con la multiplicación y suma, debo llegar a representar el mismo número, si es que estoy haciendo ese número, obviamente. O sea, la estándar y la expandida van a representar al número, por ejemplo, en el primer caso, 13.700.000. ¿Ya? Y ahí está el desarrollo de los ejercicios para la letra A, B y C en la manera estándar y en la manera expandida. Ya, después dice, completa los números que faltan en las siguientes descomposiciones. Yo anoté ahí con rojo los números que faltaban para que eso ocurriera, es decir, para que se cumpliera la igualdad. ¿Ya? Y aquí se está utilizando la habilidad de aplicar. Ya, en geometría el objetivo es calcular el perímetro con figuras simples, compuestas y resolver problemas. Bueno, en la guía número 1 aparecían con dibujitos, pero como se me movían un poco, lo hice de manera escrita. Entonces dice, calcula el perímetro de manteles de los cuales no se tiene el molde, señala el largo y el ancho, y se supone que están hechos a escala, ¿ya? O sea, están hechos en chiquitito para que uno los pueda representar. El largo del rectángulo, dice, es de 5 centímetros y el ancho es de 2 centímetros. Bueno, el perímetro tenemos que saber que es el contorno de una figura, ¿ya? Y para calcular el contorno de una figura, yo puedo usar dos métodos, o sumando los lados de la figura, es decir, los dos largos más los dos anchos, o bien también multiplicando 2 veces por el largo más 2 veces por el ancho, ¿ya? Que es como se resuelve acá. Entonces, si el largo acá medía 5 centímetros, yo voy a decir que es 2 por 5, y el ancho, que vale 2 centímetros, va a ser 2 por 2, porque es 2 veces el ancho. Y eso me va a dar 10 centímetros más 4 centímetros, 14 centímetros en total. Yo lo puedo hacer de esta manera, o como les dije, sumando 5 más 5 más 2 más 2. Eso sería. Y recordar colocar la unidad, que es como el apellido, y ahí que hay que señalarla. Después dice el cuadrado de lado 5 centímetros. Dice que el perímetro, se supone que el perímetro de un cuadrado, como son todos los lados iguales, es 4 veces el lado, por lo tanto 4 por el lado. Por lo tanto sería 4 por el lado que mide 5 centímetros y daría como resultado 20 centímetros. Ahora también yo puedo sumar 5 más 5 más 5 más 5 y también voy a llegar al resultado que sería 20 centímetros y que también estaría bien. Y en la letra C es un rectángulo de largo de 4 centímetros y de ancho de 3 centímetros. Y el perímetro lo puedo sacar de las dos maneras, o sumando, multiplicando. Yo lo hice de 2 veces el largo, 2 por 4, 8 centímetros, y más 3 veces, más 2 veces 3, que sería 6 centímetros. Y 8 más 6 me da 14 centímetros. Bueno, en este caso dice que hay que observar las representaciones de los polígonos. Polígono es una figura, poli significa varios o los lados, es decir, una figura que tiene varios lados.
en la que se indican medidas de los lados, calculan el perímetro. Entonces hay unos lados que faltan, que yo los completé y que los puse con color rojo, y posteriormente sumé el contorno de la figura. Entonces en el caso acá sumé 2 más 1 más 1 más 1 más 1 y más 2. Y eso me da como resultado 8 centímetros. Perdón. 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más 2. Ya, sí, eso es. En la segunda es un octágono con 8 lados iguales, por lo tanto es 8 por 2, 16 centímetros, o si no, decir 2 más 2 más 2 más 2 más 2 las 8 veces. ¿Ya? Y eso me va a dar 16 centímetros, que es lo mismo. Y en el último eran 3 cuadraditos y cada cuadradito tenía como lado 1 centímetro. Por lo tanto, el contorno de esta figura, no lo que está dentro de la figura, el contorno es de 10 centímetros el perímetro. Ya, después dice, representan el perímetro al menos de 6 cuadrados con distintos lados y calcularlo. Bueno, yo acá puse ejemplos en realidad, puse 4 ejemplos nada más. Dije que el perímetro era, que el lado del cuadrado en el primer caso era 2, por lo tanto el perímetro iba a ser 4 por 2, 8 centímetros. En el segundo caso, el lado era 3, por lo tanto va a ser 4 por 3, 12. ¿Y por qué 4? Porque tiene 4 lados el cuadrado. En el caso, en el siguiente dije que el lado va a ser 5, por lo tanto 4 por 5, 20 centímetros el perímetro. Y por último, que el lado vale 6, 4 por 6, 24. Ya, yo puse 4 ejemplos, pero en realidad ustedes tienen que poner los 6. Pero ahí hay 4. Ya, y después dice, ¿cómo puedo encontrar el perímetro de un cuadrado conociendo la medida de uno solo de sus lados? Dice la respuesta, hay que sumar la medida 4 veces o multiplicar por 4 la medida del lado. Ya, esa es la forma que lo vimos recién, pero ahora lo explicamos con palabras. Es una buena manera de poder explicar. De repente uno se queda con la operatoria y no entiende bien lo que está haciendo el procedimiento, ¿ya? Y es argumentar, es algo que debemos tratar de potenciar. Posteriormente dice determinar el perímetro de los rectángulos, le da el largo y el ancho para el rectángulo A y B, y en el primer caso, en el A, el largo es de 8 centímetros, el ancho de 2 y el perímetro es de 20. Y en el caso del B, el largo es de 15, el ancho es de 5 y el perímetro es 40. Ya, la resolución de problemas. Dice, Daniel, Andrés, Carla y Verónica forman con 4 cuerdas un gran cuadrado de 10 metros de lado. ¿Cuántos metros de cuerda necesitaron para formar el cuadrado? Bueno, lo primero que uno hace, o que yo hago para explicarle a ustedes, de esta manera es hacer el cuadrado y poner que cada lado vale 10 metros porque se supone que es la cuerda. Así poder entender un poco más el problema, y luego calculo el perímetro, que se supone que va a ser 4 por 10 metros, que es el lado, y eso me da 40 metros. Entonces la respuesta, o sumar 10 metros más 10 metros más 10 metros más 10 metros, me da 40 metros. Es que se requieren 40 metros de cuerda para formar el cuadrado. En la número 2 dice, un granjero pone una reja alrededor de un terreno que tiene forma rectangular. Si el largo del terreno es de 350 metros y el ancho mide la mitad del largo, ¿cuántos metros de reja ocupará? Bueno, si a mí me dicen que 350 metros es largo, yo debo saber que la mitad de 350 es 350 dividido en 2, por lo tanto será 350 dividido en 2 me da 175. De ahí puedo concluir que el ancho es 175 metros. Por lo tanto, para calcular el perímetro de eso, como es un rectángulo, yo voy a multiplicar 2 veces por el largo, que sería 2 por 350, más 2 veces por el ancho, que sería 2 por 175 metros. Y el resultado final, desarrollando las operatorias, me dará 1050 metros. Por lo tanto, para completar mi problema, la respuesta, la reja ocupará 1050 metros. Si hay personas que no lo hicieron de esta manera y, por ejemplo, concluyeron que eran 175 metros y después sumaron 175 más 175 más 350 y más 350, también deben llegar a que son 1050 metros los que se ocuparán con la reja. ¿Ya? Ya, el objetivo para esta guía es reconocer la unidad de medida más adecuada para medir. Esta es una guía bastante simple en la realidad. Es para introducirlos un poco en que sepa que vamos a empezar a ver transformación de unidades de medida de longitud, para que empiecen a investigar sobre eso, y para considerar los conocimientos previos que ustedes tienen con respecto a eso.
Entonces la guía 2 dice, escribe la unidad de medida que usarías para medir en cada caso. Por ejemplo, el perímetro de una piscina en metros, la distancia de una vuelta completa en la piscina en metros, la profundidad de la piscina en metros, la distancia que recorre nadando un atleta en un mes de entrenamiento en la piscina, puede ser en metros o en kilómetros, de acuerdo al tamaño que tenga la piscina. Después dice la altura de la montaña como el monte Aconcagua, el Everest, puede ser en metros en el caso de que camine una corta distancia o en kilómetros en el caso que camine una mayor distancia o escale a mayor cantidad. Después dice la distancia que recorrería un montañista en total entre subir y bajar, la misma situación, puede ser una distancia menor o una distancia mayor, ya sea en metros o kilómetros. La longitud de uno de estos alfileres para pinchar en un corcho, los vamos a medir en centímetros, ¿ya? La distancia entre dos ciudades en kilómetros, la distancia entre ciudades capitales de Sudamérica también en kilómetros, la longitud de una hormiga en milímetros, porque son pequeñísimas, la longitud de un sujetador de papel en centímetros. Bueno, la verdad, primero agradecerles por su atención, ojalá que hayan entendido todos los conceptos. Eh, no me gusta mucho grabarme, por eso hago estos videos solamente con mi voz. Eh, Sé que soy un poco acelerada, por eso escribí todas las cosas en la en el video para que ustedes lo pudieran entender y corregir. Si usted no entiende algo, por favor, colóquele un puntito al lado eh, de la guía, ¿ya? Y corríjalo. O bien colóquele un puntito y preguntar. O bien me hace las consultas por correo, ¿ya? Espero que se cuiden mucho. Sé que ha sido muy difícil estar encerrado, aunque muchas veces uno quiere quedarse en la casa, pero una cosa es querer quedarse y otra cosa es estar encerrado, pero es por un bien mayor, ¿ya? Necesito que estas guías por favor las peguen en el cuaderno de matemática o en el caso de geometría eh, y que tengan su corrección al lado. Ahora, si hay personas, hay niños que no tuvieron para imprimir, coloquen el desarrollo en su cuadro, no tengo ningún problema. La verdad me interesa que ustedes aprendan, no quiero estresarlos más con lo que tenemos ya suficiente, por lo tanto, espero que estén bien, que puedan entender y aquellos que no entiendan, como les dije, me lo pregunten por correo o a la vuelta, ¿ya? Los quiero mucho, a pesar que los conocí muy poquito, y de verdad espero que nos veamos muy pronto. Besitos.